Hola, hola. Hoy hablaremos del síndrome del yaciente o yacente. En cualquiera de los dos casos está dicho o escrito correctamente. El síndrome del yaciente es traer pena de personas que han muerto dentro de la familia, por lo regular a edad temprana. Podemos estar hablando de algún hermano o una hermana, o en alguno de los casos existe el antecedente del síndrome del yaciente, que será la muerte de un familiar antes del nacimiento del consultante. Y podemos estar hablando de una tía, de un abuelo, abuela, o incluso de un bisabuelo o bisabuela. Y esto es un duelo por esa muerte que fue impactante del ser querido, pero que no se ha concluido, que no se ha manejado, que no se ha sanado. Se va a manifestar en la psique de quien hereda ese duelo y será como si tuviera una afinidad con el fallecido. Puede corresponder por el nombre, por la fecha de nacimiento o por el orden en el número de hermanos. Cuando un hijo muere, es tanto el dolor que embarga a los padres, que cuando llega un nuevo hijo, le ponen su nombre y esperan de él lo que el otro hijo no pudo dar. Aquí tenemos que observar principalmente que esa muerte ha sido traumática y no se ha podido realizar el duelo completamente. Entonces, el consultante tiende a vivir, o más bien, a estar muerto en vida. Y se va a reflejar con unos pequeños detalles. La vida será como muy lenta, difícil para esa persona. Le costará trabajo lograr la independencia económica o la emocional. E incluso pudiera ser que le cueste mucho trabajo tener pareja, porque la pareja en cierta manera significa felicidad. Y es como si estas personas sintieran que no merecen ser felices. ¿Cómo voy a ser feliz si mi hermanito o mi hermanita no lo logró? Claro, esa pregunta se la hacen en el inconsciente, pero a fin de cuentas les cuesta trabajo la vida. Otro puntito que pudiera ser muy marcado como una emoción, podría estar viviendo en constante tristeza o incluso sentirse ausente. Otro puntito que también nos podría decir que la persona vive con el síndrome del yaciente sería, por ejemplo, tener enfermedades respiratorias, ya que las enfermedades respiratorias tienen que ver con el pasado y con la nostalgia. Pudieran también manifestarse como un sobrepeso, que es una manera emocional de protegerse de ciertas heridas, de ser rechazado, de ser amado incluso. Y también en un momento dado podría tener algunos padecimientos sobre la circulación, problemas de circulación. Esto es, la sangre que corre en mí se estanca, se queda y no se quiere mover. Y hay un puntito más.
se llega a manifestar por manos y pies fríos, con una tendencia a engordar y la sensación de hormigueo o adormecimiento en estas extremidades. Pudiera sentir a veces mucho miedo, mucha tristeza o mucha rabia, ya ni siquiera enojo, rabia, sin siquiera saber por qué. Algunas emociones características de este síndrome puede ser la tristeza injustificada o el estar viviendo durante largos momentos de tristeza. Sentir como si no avanzara. Querer estar solo o sola todo el tiempo. No tener ganas de ir a fiestas o a eventos donde haya una gran congregación de personas. En cuanto a su manera de comportarse, podría haber momentos en los que esta persona no pueda tomar decisiones, y eso sería frecuentemente. Preferiría dormir y estar en lugares muy oscuros o cerrados. Podría dejar sus actividades como tareas, estudios, cualquier actividad que tuviera que hacer, podría dejarla sin terminar. Podría pasar desapercibido en cualquier reunión familiar o en algún acontecimiento de la escuela o del trabajo. Los antecedentes familiares del síndrome del yaciente, algunos podrían ser estos: un bebé que fallece al poco tiempo de nacer, un miembro muy joven de la familia que fallece en un accidente o conflicto, una mujer que muere dando a luz o al poco tiempo de parir, una persona que se suicida o un niño pequeño que fallece. Dentro del sistema familiar se vive tanto el dolor por la pérdida de estos seres queridos que muchas veces se llega a evitar, creyendo que con esto dolerá menos o que la persona amada que murió no la olvidarán. Es difícil, es muy difícil superar la muerte de un ser amado, y más aún hablando de los hijos o al momento de un alumbramiento. Pero callarse, evadirlo, querer mantener viva a esa persona con imágenes, con habitación igual, con ciertas cosas de no querer reconocer que está muerta, va a provocar en las siguientes generaciones un yaciente. Esto es, si no se atreven ustedes, queridos ancestros, a vivir ese duelo, el nuevo descendiente lo vivirá todo el tiempo de su vida y en carne propia. Estará muerto en vida y no se sentirá merecedor de la felicidad, de la alegría y de todas las cosas bonitas de la vida, porque esa persona que murió no lo puede disfrutar. Si ya pudiste reconocer que alguien de tu sistema familiar vive con las emociones que son características del síndrome del yaciente, tienes que comprender que el duelo que queda pendiente no es responsabilidad del yaciente, pero separar su identidad
de las consecuencias del síndrome, sí. Esto quiere decir, el consultante no va a sanar el duelo que se ha quedado pendiente del sistema familiar por el que murió, pero como yaciente, sí puede cambiar su identidad para poder quedarse en la vida y dejar de estar muerto en vida. Hay que realizar alguna terapia, hay que realizar una biodescodificación, una terapia de bioneuroemoción o incluso una constelación familiar para poder separarse de ese acontecimiento y disfrutar la vida. Porque recuerden que a fin de cuentas todas las emociones se van pasando generación tras generación y las nuevas generaciones podrían llegar a heredar esa tristeza, ese no merecimiento, esas pocas ganas de vivir o incluso la totalidad que se podría mostrar que es estar muerto en vida. Yo te invito a que hagas un acto de introspección personal y además con los integrantes de tu familia. Porque se puede confundir una depresión con lo que sería el síndrome del yaciente. También te invito a que por doloroso que seas, hables del familiar que ha muerto, de que a los nuevos integrantes de la familia les comentes lo que pasó. Es difícil, es doloroso, pero más fuerte será ver a tus otros hijos o nietos o sobrinos que se encuentran muertos en vida y que además en el inconsciente te van a recordar a ese familiar que tanto amas y que aún no puedes soltar con el cierre de un duelo sano. Es difícil, sí, pero se tiene que cerrar ese duelo. Se tiene que vivir. Hay duelos que llegan a permanecer 40, 50 años. Y la persona que perdió al hijo o a la pareja vivirá en ese estado, pero siempre habrá algún familiar de los descendientes que ayuden a cargar con eso. Y también tenemos que mirar amorosamente que el que padezca el síndrome del yaciente, como sea, está muriendo poco a poco y sin querer podría ponerse en riesgo con alguna actividad que pudiera causarle la muerte o con alguna enfermedad que lo lleve a morir de una manera lenta. Y eso será un dolor más con lo que el sistema familiar tendrá que cargar. De verdad, es más común de lo que pensamos. El 70% de las familias llegan a tener una pérdida de muerte temprana, de una mamá que murió al dar a luz o al poco tiempo de haber dado a luz, e incluso que mientras alguien de la familia estaba embarazada, algún abuelo murió, o a veces algún papá. Y ahí se puede crear este lazo de amor, esta lealtad oculta o esta repetición por compensación. Tengamos el valor de mirar nuestras pérdidas para evitar justamente más pérdidas. Te agradezco tu atención. Suscríbete a mi canal y da clic en la campanita
para que te estén avisando cada vez que suba un video. Por favor, si te gustó el contenido, dale me gusta. Quiero saber si esta información te está ayudando. Apóyame a difundir esta información para que ilumine a más personas, así como lo hizo contigo. Y compártelo con quien lo necesite. Aplica lo aprendido para transformar el cuento de tu vida. Esa es la intención de Shananda. Gracias por la confianza.